Mi familia me excluyó de Navidad por ser fontanero y corté el financiamiento de la Facultad de Derecho de mi hermana. Tenía 32 años, era soltero y dueño de mi propio negocio de fontanería. Sí, ya sé que no es el trabajo más glamuroso según ciertas personas, incluida mi familia, pero para ser honesto, ganaba muy bien y disfrutaba mi trabajo. Había algo gratificante en resolver problemas y ayudar a otros, incluso si a veces implicaba lidiar con asuntos poco agradables. Mi hermana Laura, de 26 años, estaba estudiando Derecho, carrera que yo había estado pagando completamente desde que comenzó. Su novio era un médico importante en el hospital local, un tipo realmente especial, pero llegaré a él más tarde. Todo se desmoronó aproximadamente una semana antes de Navidad, cuando recibí una llamada de mi madre. Debían entender algo sobre mi madre. Ella nunca llamaba solo para saludar o ver cómo estaba, siempre era porque quería algo o había un problema familiar que necesitaba resolverse. Generalmente involucrando dinero. Para ser honesto, sin embargo, esta llamada fue diferente. Comenzó con un tono extraño y vacilante, como si estuviera a punto de darme una mala noticia. Entonces me soltó la bomba. No estaba invitado a la Navidad este año, así, sin más, sin previo aviso, discusión ni nada. Al principio, creí que la había escuchado mal. Como si hubiera dicho que cambiarían la fecha o algo por el estilo, pero no, continuó diciendo que sería mejor si me quedaba fuera esta vez. Porque querían mantener las cosas cómodas para todos, me quedé sentado preguntándome qué diablos pasaba, ya que esto era tan inesperado. Siempre habíamos celebrado la Navidad juntos, incluso cuando yo trabajaba largas horas para hacer despegar mi negocio. Claro, mi familia siempre había sido extraña respecto a mi trabajo, disfrutaban del dinero que ganaba. Pero Dios no quisiera que le dijeran a alguien a qué se dedicaba su hijo y hermano para ganarse la vida, así que la presioné. Preguntándole cuál era la verdadera razón, comenzó a evadir y dudar, hablando en círculos sobre apariencias profesionales y la comodidad de todos, pero se negó a darme una respuesta clara. No fue hasta más tarde ese día que supe la verdadera razón por mi prima Sofía. Aparentemente, había escuchado a Laura discutirlo con nuestra madre a principios de esa semana. Mi adorable hermana había informado a nuestros padres que tenerme en Navidad sería incómodo porque yo no encajaba con ella y el estatus profesional de su novio. Permítanme que lo procesen por un minuto. Mi propia hermana, a quien había estado ayudando a través de la Facultad de Derecho, se avergonzaba de tenerme en Navidad porque solo era un fontanero. Le preocupaba cómo reaccionaría su novio elegante al tener que sentarse en la misma mesa que alguien que trabajaba con sus manos para ganarse la vida. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía, como la forma en que Laura nunca me invitaba a ninguno de sus eventos de la Facultad de Derecho, a pesar de que yo estaba pagando para que ella asistiera, o como siempre cambiaba de tema cuando sus amigos preguntaban a qué me dedicaba, o como nunca me había presentado a su novio, a pesar de que llevaban saliendo casi un año. ¿Y saben qué era lo peor? Mis padres estaban de acuerdo con ella, realmente creían que estaba bien excluir a su propio hijo de la Navidad porque mi empleo haría que el novio de su querida hija se sintiera incómodo, el mismo hijo que había estado manteniendo a la familia desde los 18 años, el mismo hijo que construyó su propia empresa exitosa desde cero. El mismo hijo que había estado pagando la educación en derecho de su hija adorada sin quejarse. Mi madre intentó suavizarlo con frases como, bueno, cariño, ya sabes cómo son estos círculos profesionales, y tal vez el próximo año, cuando hayas desarrollado más tu carrera, ¿qué diablos significaba eso? Era dueño de mi propio negocio, tenía empleados, ganaba un sueldo de 6 cifras realizando un trabajo honesto, pero aparentemente no estaba lo suficientemente desarrollado porque no usaba traje y corbata para trabajar. Pasé todo el día rumiando esta información, cada vez más irritado. No era el tipo de enojo acalorado, sino más bien una certeza tranquila y serena de que mi familia, particularmente mi hermana, me había estado explotando mientras se avergonzaba de mí todo el tiempo. Fue entonces cuando decidí que era suficiente. Si yo era demasiado vergonzoso para la cena de Navidad, mi dinero también sería demasiado vergonzoso para la Facultad de Derecho. ¿Qué tipo de mensaje enviaría al novio elegante de mi hermana si descubría que su título de abogada había sido pagado por un fontanero? Pero esperen, esto es solo el comienzo. El verdadero espectáculo comenzó cuando tomé la decisión de actuar, y déjenme decirles, el karma es especialmente dulce cuando viene con la carga de un préstamo estudiantil. Después de enterarme de que me habían prohibido la Navidad porque mi profesión de cuello azul insultaría el delicado sentido de las posibilidades del novio de mi hermana, me encontraba en un estado mental extraño. Mi familia me excluyó de Navidad por ser fontanero y corté el financiamiento de la Facultad de Derecho de mi hermana. Tenía 32 años, era soltero y dueño de mi propio negocio de fontanería. Sí, ya sé que no es el trabajo más glamuroso según ciertas personas, incluida mi familia, pero para ser honesto, ganaba muy bien y disfrutaba mi trabajo.
Había algo gratificante en resolver problemas y ayudar a otros, incluso si a veces implicaba lidiar con asuntos poco agradables. Mi hermana Laura, de 26 años, estaba estudiando Derecho, carrera que yo había estado pagando completamente desde que comenzó. Su novio era un médico importante en el hospital local, un tipo realmente especial, pero llegaré a él más tarde. Todo se desmoronó aproximadamente una semana antes de Navidad, cuando recibí una llamada de mi madre. Debían entender algo sobre mi madre. Ella nunca llamaba solo para saludar o ver cómo estaba, siempre era porque quería algo o había un problema familiar que necesitaba resolverse. Generalmente involucrando dinero. Para ser honesto, sin embargo, esta llamada fue diferente. Comenzó con un tono extraño y vacilante, como si estuviera a punto de darme una mala noticia. Entonces me soltó la bomba. No estaba invitado a la Navidad este año, así, sin más, sin previo aviso, discusión ni nada. Al principio, creí que la había escuchado mal. Como si hubiera dicho que cambiarían la fecha o algo por el estilo, pero no, continuó diciendo que sería mejor si me quedaba fuera esta vez. Porque querían mantener las cosas cómodas para todos. Me quedé sentado preguntándome qué diablos pasaba, ya que esto era tan inesperado. Siempre habíamos celebrado la Navidad juntos, incluso cuando yo trabajaba largas horas para hacer despegar mi negocio. Claro, mi familia siempre había sido extraña respecto a mi trabajo, disfrutaban del dinero que ganaba. Pero Dios no quisiera que le dijeran a alguien a qué se dedicaba su hijo y hermano para ganarse la vida, así que la presioné. Preguntándole cuál era la verdadera razón, comenzó a evadir y dudar, hablando en círculos sobre apariencias profesionales y la comodidad de todos, pero se negó a darme una respuesta clara. No fue hasta más tarde ese día que supe la verdadera razón por mi prima Sofía. Aparentemente, había escuchado a Laura discutirlo con nuestra madre a principios de esa semana. Mi adorable hermana había informado a nuestros padres que tenerme en Navidad sería incómodo porque yo no encajaba con ella y el estatus profesional de su novio. Permítanme que lo procesen por un minuto. Mi propia hermana, a quien había estado ayudando a través de la Facultad de Derecho, se avergonzaba de tenerme en Navidad porque solo era un fontanero. Le preocupaba cómo reaccionaría su novio elegante al tener que sentarse en la misma mesa que alguien que trabajaba con sus manos para ganarse la vida. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía, como la forma en que Laura nunca me invitaba a ninguno de sus eventos de la Facultad de Derecho, a pesar de que yo estaba pagando para que ella asistiera. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Mi prima Sofía me envió capturas de pantalla de los comentarios de Laura en el chat familiar. Ella realmente había escrito, y cito directamente: simplemente no quiero que Carlos piense que nuestra familia no es, ya sabes, educada. Podría afectar cómo me ve su familia y ellos tienen tantas conexiones en el mundo legal. ¿Educada? ¿Educada? Quise responder e informarle que la razón por la que estaba recibiendo una educación era porque su hermano fontanero sin educación pagaba $43,000 al año por la facultad, pero me contuve. Estaba comenzando a formular una estrategia y a veces hay que jugar a largo plazo. Me di cuenta de que no se trataba solo de Navidad. Se trataba de años en los que mi familia, particularmente Laura, me trataba como un pequeño secreto sucio. Estaban encantados de aceptar mi dinero sucio de fontanero, pero Dios no quisiera que reconocieran cómo lo ganaba. Aquí hay una verdad fascinante sobre la fontanería que la mayoría de la gente no sabe. Tenemos que estudiar extensamente, por ejemplo, años de aprendizaje, exámenes de licencia y educación continua para mantenernos al día con nueva legislación y tecnologías. Probablemente pasé más tiempo investigando sistemas de agua y códigos de construcción que Laura estudiando Derecho de Responsabilidad Civil, pero porque trabajo con mis manos, me tratan como a un idiota que no pudo triunfar en el mundo profesional real. La realidad es que elegí la fontanería porque soy hábil en ella y vi una oportunidad. Comencé a trabajar como aprendiz justo después de la escuela secundaria, aprendí todo lo que pude, obtuve mis licencias y finalmente lancé mi propia empresa. Actualmente tenía 3 vehículos en la carretera, 2 empleados a tiempo completo y más trabajo del que podía manejar, pero para mi familia, seguía siendo el hermano vergonzoso que arreglaba inodoros. Seguí pensando en todas las veces que me quedaba hasta tarde en el trabajo o hacía horas extras para asegurarme de poder pagar la matrícula de Laura. Todas esas veces pospuse comprarme cosas nuevas o contribuir más a mi cuenta de jubilación porque la familia era lo primero. Mientras tanto, ella intentaba activamente ocultar mi existencia a su nuevo novio y su familia. Fue entonces cuando mi prima me lanzó otra bomba. La familia de Carlos no parecía estar tan preocupada por esos asuntos. Su tío, un contratista exitoso,
Había construido la casa familiar, Laura simplemente había asumido que me despreciarían, ya que así era como ella me veía. Me senté con toda esta información durante unos días, monitoreando el chat grupal familiar a través de Sofía. Me habían eliminado de él semanas atrás. Supuestamente para minimizar cualquier incomodidad en los arreglos navideños, Laura seguía hablando y hablando de lo emocionada que estaba de recibir a Carlos para la cena de Navidad. De cómo su familia tenía conexiones en todos los grandes bufetes de abogados de la ciudad, y de cómo esta podría ser su oportunidad de obtener una pasantía de verano a través de sus contactos. Nadie me defendió en todo ese tiempo, ni mis padres ni ninguno de mis otros parientes. Todos estaban simplemente contentos de que Laura obtuviera una pasantía prestigiosa a través de la familia de su novio. Fue entonces cuando supe exactamente lo que tenía que hacer. Si querían fingir que no tenían un fontanero en la familia, les ayudaría a hacer realidad esa mentira, comenzando con los pagos de matrícula de Laura. Después de reflexionar sobre todo esto durante unos días, decidí que era hora de actuar. No quería enviar un mensaje de texto furioso ni nada por el estilo. Quería hacerlo de tal manera que no pudieran distorsionar mis palabras ni hacerme parecer el malo, lo cual era el pasatiempo favorito de mi familia. Esperé hasta que supe que el próximo pago de matrícula de Laura estaba por vencía en unas 2 semanas, y ella siempre se ponía muy nerviosa por estas fechas. Esta vez, la radio estaba en silencio. Ella debía haber asumido que el pago simplemente llegaría como siempre lo hacía, incluso después de que me hubieran prohibido la Navidad. Yo había estado pagando la matrícula directamente a la institución utilizando su portal en línea. Laura lo había configurado ella misma cuando comenzó, y me había proporcionado toda la información de inicio de sesión, lo cual era realmente conveniente ya que me consideraba su cajero automático personal. Entré al portal y noté mi próximo pago, $21,500 para el semestre de primavera. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto dinero había estado invirtiendo en sus estudios mientras ella intentaba activamente ocultar mi existencia a su novio. ¿Saben cuántos inodoros necesitan arreglar para generar tanto dinero? Respuesta: muchos más de los que la mayoría de la gente se da cuenta, así que llamé a Laura. No le envié un mensaje de texto, llamé porque quería escuchar su voz cuando soltara la bomba. Ella contestó al tercer timbrazo, sonando molesta, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Su voz cambió al instante, de repente se volvió encantadora e interesada. En realidad, respondí, he estado pensando en lo que le dijiste a mamá y papá sobre Navidad, sobre cómo tener un hermano fontanero podría avergonzarte frente a Carlos y su familia. Hubo un completo silencio en su extremo. Casi se podía escuchar cómo su cerebro hacía cortocircuito. ¿Quién te dijo eso?, exclamó finalmente. ¿Importa?, pregunté. ¿Es verdad o no? Más silencio. Luego intentó entrar en modo de control de daños. Escucha, no entiendes a la familia de Carlos. Son realmente particulares acerca de estas cosas. Su padre es juez, su madre está en todas estas juntas de caridad. Simplemente pensé que sería mejor si pretendías que tu hermano no existe. Completé por ella, porque él es solo un humilde fontanero. Ella se quejó. Necesito que me tomen en serio si quiero tener un futuro en derecho. ¿Sabes cómo funcionan estos círculos? En realidad, no sé cómo funcionan estos círculos, solo soy un fontanero, ¿recuerdas? Pero sabes que sí sé, continué. La cantidad exacta que he pagado por tu facultad de Derecho hasta ahora. El primer año costó $43,000, el primer semestre del segundo año costó $21,500, más todos los otros costos, tu laptop, libros de texto y ese programa de estudio especial que simplemente tenías que tener. Según mis cálculos, eso era alrededor de $77,000 hasta ahora, todo pagado por tu vergonzoso hermano fontanero. Ella se lamentó. La familia de Carlos tiene conexiones en todas las firmas principales y tener un hermano fontanero arruinaría eso, incluso si ese hermano fontanero es la única razón por la que estás en la facultad de Derecho en primer lugar. Pregunté, ¿fue entonces cuando lo dije? Sí, lo hice cuando estabas orgullosa de llamarme tu hermano, pero si estoy demasiado avergonzado para la cena de Navidad, entonces supongo que mi dinero también debería ser demasiado vergonzoso para pagar tu matrícula. El chillido que salió de su boca sonó como la cola de un pterodáctilo siendo pisada. No puedes hacer eso, gritó. El pago vence en 2 semanas, ¿qué se supone que debo hacer? No lo sé, respondí sintiéndome extrañamente tranquilo. Tal vez pregúntale a Carlos. Estoy seguro de que su elegante salario de doctor podría cubrirlo, ¿o es mi dinero sucio de fontanero el único tipo que estás dispuesta a tocar? Ella comenzó a rogar. Le diré a mamá y a papá que me equivoqué. Puedes venir a Navidad, solo por favor no me hagas esto. No, respondí, no quiero venir a Navidad, no quiero avergonzarte frente a Carlos y su familia. De hecho, ya no quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes. Consideren este mi último pago a la familia que se avergüenza de mí.
Colgué mientras ella todavía lloraba y suplicaba, e inmediatamente bloqueé su número de teléfono. Después de eso, mi mamá fue la primera, llamó unas 5 veces seguidas antes de que finalmente contestara, se lanzó a los viajes de culpa, su especialidad, lloraba sobre cómo estaba arruinando a la familia y el futuro de Laura debido a un tonto malentendido. ¿Tonto malentendido? Pregunté. Ella literalmente te dijo que estaba avergonzada de lo que hago para ganarme la vida, el mismo trabajo que ha estado pagando su matrícula. Mamá explicó que Laura solo se dejaba llevar tratando de impresionar a la gente y que te admira. Luego, mamá adoptó un enfoque diferente, considera lo que esto le hará a su relación con Carlos, su familia podría beneficiar enormemente su carrera. La interrumpí, es gracioso lo importantes que son él y su familia, sin embargo, tu propio hijo ni siquiera es lo suficientemente bueno para sentarse a la mesa de Navidad. Cuando mi padre llamó, fue directamente al enfoque de enojo, comenzó a despotricar sobre cómo estaba siendo egoísta y vengativo, llamándome niño pequeño, por poner en peligro la educación de Laura. Le pregunté si tenía sentido que yo fuera el niño pequeño enojado, por no querer gastar miles de dólares en alguien que se avergonzaba de mí. Él intentó explicarse afirmando que a veces teníamos que hacer sacrificios por el bienestar de la familia, lo que aparentemente incluía besar el trasero de Carlos. E íbamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Nadie se disculpó por cómo me trataron durante ninguna de estas llamadas. Luego vinieron los monos voladores. Mi tía llamó para decirme lo decepcionada que estaba. Mi tío me envió un mensaje de texto diciendo que necesitaba ser la persona más madura, e incluso mi prima Sofía me envió un mensaje diciendo que tal vez estaba llevando las cosas demasiado lejos. Ninguno de ellos ofreció pagar la matrícula de Laura ellos mismos. Laura en realidad fue y le contó a Carlos lo que estaba pasando. Carlos se quedó muy callado y comenzó a hacer preguntas como, ¿por qué Laura nunca había mencionado que tenía un hermano? ¿Por qué su hermano pagaba por su facultad de Derecho en primer lugar? Carlos no podía entender por qué Laura mantendría oculta la existencia de su hermano solo porque era fontanero. Resultó que su tío, el que construyó su casa familiar, había comenzado como fontanero antes de convertirse en contratista, y Carlos en realidad había trabajado veranos con él en la escuela secundaria. Cuando Laura intentó explicar su razonamiento hablando de apariencias profesionales y círculos sociales, Carlos se molestó cada vez más. Carlos le dijo al día siguiente que quería tiempo para pensar sobre su relación porque sus acciones revelaron un lado de su persona que a él no le gustaba. Después de unos días, Carlos fue al apartamento de Laura y rompió con ella. Dijo que no podía estar con alguien que trataría a su propio hermano de esa manera, especialmente a alguien que los había apoyado tanto. Dijo que le hacía cuestionar sus valores. Laura se descontroló y me contactó llorando y gritando desde otro número nuevo. Ha tenido más teléfonos desechables que un traficante de drogas. Ella dijo que yo había arruinado todo y que su vida se estaba desmoronando. Le respondí, no, hermana, Carlos terminó su relación contigo después de descubrir tu verdadera identidad. Yo solo dejé de ayudarte a ocultarla. Ella amenazó con contarle a todos que yo la había agredido sexualmente en la escuela secundaria y que denunciaría mi negocio por fraude. Le dije que adelante, dile a todos que tu hermano es un monstruo porque, chequeo mis notas, pagó tu educación mientras intentabas ocultar su existencia. Mira cómo te funciona eso. Después de que Carlos la dejó, Laura tuvo un colapso mental completo. Según Sofía, la fecha límite para el pago de la matrícula se acercaba y ella todavía no había descubierto qué hacer. Sofía me envió un mensaje de texto, 911. Laura acaba de publicar en Facebook que se dirige a tu tienda para hacerte enfrentar lo que le estás haciendo. Parece inestable. Ella irrumpió por la puerta como un tornado en ropa de diseñador, gritando frente a todo mi personal y unos 3 clientes, ¿cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hermana, se supone que debes cuidar de mí. Gritó que yo estaba arruinando su vida, todo porque tus sentimientos delicados fueron heridos. Eres tan egoísta. Una clienta anciana se levantó y confrontó a Laura. Acabas de convertirlo en asunto de todos al irrumpir aquí gritando, y según lo que he oído, excluiste a tu hermano de Navidad porque te avergonzabas de su profesión, pero aún esperas que pague por tu educación. Eso se conoce como morder la mano que te alimenta en mi ciudad natal. Laura luego gritó que yo estaba haciendo esto para castigarla porque estaba envidioso de mi logro. Me reí y le pregunté qué éxito, ¿el éxito de convencer a tu pareja de que te deje? ¿El éxito de quizás tener que abandonar la facultad de Derecho? ¿El éxito de avergonzarte frente a mi personal y clientes? Ella disparó que al menos se estaba esforzando por establecerse, no solo jugando con tuberías todo el día como una. Mi empleado principal, Miguel, se acercó y dijo en tono muy serio que ella debería irse. Explicó que durante los últimos 5 años, el juego de tuberías
De mi hermano había provisto las necesidades de mi familia, pagó los frenillos de mis hijos y el automóvil de mi esposa, y parece haber pagado también su facultad de derecho. Laura se dio cuenta de que no estaba recibiendo la reacción que esperaba. Le insté: adelante, asegúrate de mencionar la parte en la que me prohibiste la Navidad porque te avergonzaba mi empleo, pero aún esperabas que pagara tu matrícula. Estoy seguro de que eso te traerá mucha simpatía. Ella salió furiosa después de eso, derribando nuestro cartel y portapapeles y pateando una exhibición de tarjetas de presentación del mostrador. La anciana clienta me dijo que su difunto esposo fue fontanero y que puso a sus 3 hijos en la universidad. Actualización final. Mi hermana apareció en la casa de su exnovio sin ser invitada y trató de hablar con los padres de Carlos. Les contó una historia de sollozos sobre cómo estaba a punto de perderlo todo, pero no mencionó ocultarme porque soy fontanero. Carlos estaba presente y les dio la verdad completa. Su padre, el juez, le dijo que intentar manipular a la gente diciendo verdades a medias no es un buen comienzo para su carrera como aspirante a abogada. Al final, tuvo que abandonarla facultad de Derecho porque no pudo obtener préstamos privados sin un CEO firmante, y nadie en la familia estaba dispuesto a CEO firmar después de lo que sucedió. La abuela se involucró y les dijo que deberían estar avergonzados de sí mismos. Laura ahora está trabajando como asistente legal en una pequeña firma de abogados, según Sofía. Ella afirma que es solo temporal, pero es poco probable que regrese a la facultad de Derecho. En cuanto a mí, el negocio está más fuerte que nunca. He crecido a 2 camiones más y he empleado a 4 nuevos trabajadores. Todavía me encuentro con Carlos y su tío Miguel para tomar cervezas de vez en cuando. Mis padres intentaron reconciliarse alrededor de Acción de Gracias, pero solo porque necesitaban ayuda con su hipoteca. Me negué y les dije que tal vez deberían pedir ayuda a su exitosa hija abogada. Me siento mejor ahora que todo está al descubierto. No más fingir, no más ser el cajero automático de la familia, no más andar con cautela acerca de mí trabajo. A todos los que dicen que arruiné la vida de mi hermana, ella lo hizo sola, yo simplemente dejé de pagar.